Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. A diferencia de su primo, el joven David, como se le designa en la oficina, evocando la imagen de un pretendiente a un trono, es sutil y discreto. A sus 34 años, el primogénito del presidente del Chase Manhattan Bank no tiene el empaque de su padre, pero esgrime una irritación a flor de piel que se desata cuando sufre agobios psicológicos. Durante casi 10 años, el agobio ha consistido en saber qué va a ser finalmente de sí mismo. Sentado en un despacho privado de Boston, David Jr. causa una impresión un tanto informal para haber sido ayudante del administrador general de la Boston Symphony, cargo que desempeñó durante 6 años antes de dejarlo. No hace mucho para alquilar este despacho y pensarse las cosas. La música ocupa un puesto de honor en su vida. Es un barítono y organizó los famosos coros Bach en Boston, denominados los Cantata Singers. Es también promotor del método experimental Kodaly para enseñanza musical a niños muy pequeños, subvencionado por la Fundación Ford. Cuando la señora Kodaly, viuda del compositor húngaro, viajó a Boston, David Jr. alquiló un pianista para cantar mano a mano con ella. La música representa para mí algo muy importante y me ha llevado a responsabilidades administrativas como intérprete y como depositario, explica. Es el hilo conductor de mi vida. En un sentido me alimenta espiritualmente, pero si estimula o no mi sentido de la responsabilidad es otra cosa. Para mí el gran problema es a qué dedicar mi vida. Después de renunciar a una precoz inclinación por la poesía que le nació en Exeter, el joven David se matriculó en Harvard en económicas con la aprobación paterna. Luego probó la Facultad de Derecho de Harvard y tras un año de económicas en Cambridge, se enfrentó a ese conflicto entre deseo y deber que ninguna carrera puede eliminar. Durante 6 años pospuso la decisión de dar a su vida una orientación, aceptando el cargo de ayudante del administrador general en la Orquesta Sinfónica de Boston, con la responsabilidad del marketing y las relaciones públicas, e incluso participó en los simposios de la Escuela Empresarial de Harvard, con ponencias como punto decisivo en la historia reciente de la Sinfónica, para que a los ojos paternos su trabajo cobrara importancia. No obstante, siempre sintió el reproche latente de su padre, descalificando su actividad musical con el epíteto de mero pasatiempo, algo parecido a coleccionar insectos, indigno de sacrificarle una vida y menos la vida de un Rockefeller. Sin embargo, lo único que habría podido hacer feliz al padre quedaba descartado. David Jr. contesta con reprimido sarcasmo a la inevitable pregunta acerca de su futuro en el Chase. Considero que en el banco existe un principio nepotista, y si no lo hubiera, lo inventaría. Su meditado argumento para explicar la inquebrantable postura demuestra que es digno heredero del tacto paterno. Desde el punto de vista de la moral interna del banco, creo que sería desastroso que yo trabajara en él. Algo que la familia no debe precisamente hacer es suscitar el resentimiento de unos miles más de personas. Ya es suficiente compleja la cuestión de si ascendemos por enchufe o por méritos. Tan descartada como el Chase queda la Universidad Rockefeller, de cuyo consejo de administración, en otro gesto contemporizador, ha aceptado formar parte David Jr. En este caso lo que plantea es una cuestión de liderazgo. Mi padre sucedió a mi abuelo en el cargo de presidente del consejo. Creo que nunca ha desempeñado el cargo alguien que no fuera un Rockefeller. Bajo su dirección, la institución ha progresado mucho, de lo que podría concluirse que ha sido un feudalismo positivo, o que lo fue antes y no ahora, o que nunca lo ha sido. Personalmente me inclino por la tesis de que en su tiempo fuera positivo. No es de mi competencia afirmar si ahora lo es. Es competencia de la universidad. En lo que a mí respecta, no veo que para mí represente algún interés ser presidente de esa universidad. Es una institución importante y para asumir su liderazgo tendría que comprometerme a fondo con lo que representa la universidad y no veo yo que mis propios intereses vitales vayan en ese sentido. En definitiva, la cuestión clave es el tiempo y el sentido de uno mismo. Una de las cosas más importantes que me han sucedido en los últimos años es haber aprendido a decir no, sin sentimientos de culpabilidad. Cuando una propuesta es muy importante en términos de implicación temporal, no acabo de verla clara si no es algo con lo que personalmente me siento a gusto.
En los casos en que nuestra generación asume posturas de autoridad a título de prueba de su personalidad, la cosa funciona, pero cuando ese compromiso viene inducido por un sentido de responsabilidad, no funciona. Ninguno de nosotros va a pasarse su vida con ese sentido de la responsabilidad pendiente sobre su cabeza como un bloque de cemento. El hermano pequeño de David Jr., Richard, es de momento el único varón heredero en potencia del banco que durante la época de David Sr. se ha convertido en la piedra de toque del poder y la influencia financiera de la familia. Richard es un buen fotógrafo y piloto aficionado. Vive en un apartamento en una zona residencial de Cambridge, de calles bordeadas de árboles, una vivienda que refleja el carácter estudiantil de su propietario. En el dormitorio, unos gigantescos colmillos de elefante, montados en vertical sobre pedestales, le sirven de percha para las camisas. Al quitársela, se descubre su atlética contextura, cual si fuera un reproche a su padre y a su hermano mayor. Los colmillos se los regaló su padre, a quien se los dieron en obsequio en uno de sus viajes a África, nos dice. Los tiene él, explica con una carcajada, pensando en lo absurdo pero sin evitar una cierta vergüenza porque su padre ya tenía unos. Richard sabe lo que se espera de él, pero no es tan precavido como David Jr. para expresar su opinión. Sufro grandes presiones, no de mi padre directamente, sino de sus asociados, para que controle la oficina familiar o la Fundación Rockefeller. Tengo que plantearme si seré capaz de llenar la brecha entre ser un diletante y encarnar la personalidad de un renacentista. Y esa brecha no puede llenarla el dinero. Hablando de un proyecto que le atrae en el terreno educativo, al que ha dedicado varios años en su condición de graduado de la Escuela de Enseñanza de Harvard, dice con vehemencia: no recurriré a la Fundación Rockefeller para las subvenciones. Si lo hiciera no podría encontrar mi propia identidad. ¿Cómo podría saber si realmente la gente me escucha como individuo? Otros miembros de la familia han dirigido cosas, pero nunca han producido nada. Si yo lo hago, quiero hacerlo por mí mismo. Quiero saber lo que soy capaz de hacer yo mismo. El proyecto que acariciaba Richard era escribir un ensayo crítico sobre la universidad en Estados Unidos, una especie de guía Michelin de la enseñanza superior. Sin embargo, igual que los proyectos poéticos de su hermano mayor, no se ajustaba a los requisitos necesarios del tipo de trabajo susceptible de asimilación en una institución familiar, y a su padre en concreto no le pareció digno de interés. Richard aguantó su indecisa situación lo más posible y luego, en otoño de 1974, tras un viaje con su padre a Oriente Medio por cuenta del banco, comunicó a la familia que había decidido estudiar medicina. Era una alternativa que curiosamente satisfacía sus propias exigencias de hacer algo en consonancia con la divisa de los Rockefeller, de hacer algo por los demás y que a la vez le dejara al margen de las tentativas familiares por hacerle incorporarse al banco o a la oficina o a la fundación. Para Richard y sus primos varones, la rebeldía política y personal de sus hermanas había sido una ayuda que procuraba una especie de coartada pintoresca a sus más modestos esfuerzos por buscarse un lugar al sol fuera de la órbita familiar. Los hijos habían además descubierto que los hermanos habían ampliado inconscientemente el campo en el que un Rockefeller podía actuar sin sentir culpabilidad, un campo que no suponía una ruptura radical. No había sido intencionado, pero había surgido como subproducto de su proceso de adaptación al apellido y al papel de jóvenes. En cierto sentido, la ironía de Lawrence había sido una especie de rebeldía, con la que amplió el espacio de introspección permisible a un Rockefeller, posibilitando una especie de distanciamiento atolondrado de aquella gravedad con que Junior había impregnado la misión de la familia, subordinando todo a su propia carrera. Nelson había sentado un precedente en la lucha de los primos por aspirar a sus propios objetivos, y sobre todo estaba Winthrop, aunque sabían perfectamente la moraleja de su flagrante comportamiento. Los primos varones le agradecían que hubiera marcado la pauta del distanciamiento espacial y de conducta, a que se podía llegar sin cortar totalmente los vínculos. Como dice Stephen, Wynne pagó un alto precio, pero su rebeldía fue profunda y buscó su camino. Sin romper del todo, trató de iniciar una nueva vida. En cierto modo nos ha servido de ejemplo, sobre todo en el caso de Jay, por supuesto. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal si no lo han hecho,
Muchas gracias por escuchar.